titulé por nombre, Alcanza tu tierra prometida. En el libro de Números, vamos a leer el 13, Números 13 y 14. Dice así, les voy a leer un poquito y les voy a empezar a narrar lo que Dios me habló, ¿va? Es una palabra, la verdad, el día de hoy está guau la palabra. Y dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Recuerdan que Israel tenía 12 tribus, ¿recuerdan? La tribu de Leví, la tribu de Efraín, Manasés, 12 hijos. Mandaron a 12 personas a espiar la tierra de Canaán. Entonces van a la tierra de Canaán y curiosamente cuando envían a estos espías, el Señor le dijo para ver si la tierra era buena, era mala, qué clase de gente vivía ahí, si había plazas fortificadas o campamentos, si la tierra era estéril, si había árboles, si no había árboles. Los mandaron para ver, para literal, inspeccionar lo que era la tierra. 40 días estuvieron ellos en la tierra de Canaán, viendo, espiando, pues ahora sí que la tierra, ¿no? Ahora sí como que echándole, cuando a ti te interesa un terreno o algo así, ¿qué haces? Vas y le echas ojo, ¿no? Mira, me gusta y vas ahí al predio y preguntas, pues ellos también hicieron lo mismo, fueron, revisaron el predio, revisaron la tierra alrededor, porque ellos tenían que conquistar esa tierra, tenían que conquistar Canaán. Había gente en ese lugar. La Biblia dice que inclusive estaban los hijos de Anac. Anac fue un gigante, había gigantes en esa tierra. Entonces, ¿para qué los envió Moisés? Para ver la estrategia que iban a utilizar para conquistar ese lugar. Si había murallas, ver si podían entrar por adelante, por atrás, por enfrente. Entonces van pues estos 2 espías, subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Jarmat. Ese es el versículo 21. Va y dice el 25. Y se volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. Y dieron información a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. Ellos habían traído un palo, o sea, imagínense entre dos, un palo que se habían puesto en el hombro y un racimo de uvas, nada más para mostrar qué tan próspero era el lugar. Era un lugar súper, súper próspero. El tema es que cuando le dicen al pueblo de Israel quién habitaba esa tierra, ¿saben qué pasó? Entró temor al pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo poderoso, era un pueblo inclusive de gigantes. La gente había altos y también había gigantes, imagínense, altos y gigantes. Había 2 razas en ese lugar, gente alta, pero también gente gigante. Entonces imagínense lo que pensó el pueblo de Israel cuando se enteran el tipo de gente que había en ese lugar. Aquí el 33, y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así parecíamos a ellos. O sea, ellos se vieron a sí mismos como langostas, y es algo que nos pasa a nosotros. Cada uno de nosotros aquí, Dios nos dio una tierra prometida. Una tierra prometida. Tu tierra prometida no es lo mismo que tu tierra prometida. Tu tierra prometida no es lo mismo que la mía. Todas las tierras prometidas que Dios designó a cada uno son diferentes, pero ¿saben qué veo? Veo yo un denominador común. ¿Saben cuál es? Los obstáculos. Van a haber obstáculos en esa tierra. Cuando tú quieras conquistar tu tierra prometida, van a haber obstáculos que tienes que vencer. Aquí vemos 2 clases de personas, y saben que en su mayoría, cuando yo sigo leyendo Números 14, que vamos a leer Números 14, estaban Caleb, que era una persona, uno de 12, el cual tuvo fe. Él decía, vamos a conquistar esa tierra, nos vamos a comer como pan. ¿Y saben qué dijeron los otros 11? Que eran gente, no escogieron a cualquiera, porque se fijan, dice la palabra de Dios, que escogieron a gente preparada. Escogieron a gente inteligente, escogieron a príncipes dentro de lo que era pues las tribus de Israel. Estas personas tenían temor. Inclusive la Biblia dice que ellos querían designar a alguien para volver atrás. ¿Saben qué? Le dijeron a Moisés, ¿por qué vienes y nos traes a este lugar? Dice, ¿no ves a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras esposas, inclusive hasta nuestras ovejas? ¿Qué quieres acaso
que caigamos como muertos aquí en el desierto? Moisés y Dios se molestaron. El único que tuvo la gallardía para seguir fue Caleb. Y fíjense lo que dice el 14. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel les dijeron: multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Gente terca, gente que no tenía fe en Dios, gente que no tenía fe de lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. El Señor les había prometido una tierra. Así tú y yo a veces estamos, en la cual el Señor nos promete una tierra. El Señor ya tiene designado para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes cuál es el tema? Es que nuestra vista es limitada, nuestra vista es hasta el día de hoy. Es más, hasta el día de ahorita, porque no sabemos lo que pasa en 4 horas. El Señor ya sabe lo que va a acontecer después. Pero cuando el Señor te da una promesa, tú tienes que tener la fe de que la vas a conquistar. ¿Por qué? Porque Dios ya te la dio. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Si el Señor te prometió algo, el Señor lo va a cumplir. El Señor va a cumplir lo que te prometió. Aquí es donde tú tienes que pensar y analizar cuál es tu postura. Porque la postura de los hijos de Israel, saben que eso fue lo que retrasó la promesa. 40 años. 40 años estuvieron vagando en el desierto. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Por su eran gente obstinada, eran gente que no tenían fe. ¿Y saben qué era lo más triste? Que era un pueblo que había salido de Egipto. Era un pueblo que había salido de Egipto. El Señor les abrió al mar. El Señor les puso una columna de fuego. El Señor, para protegerlos del sol, imagínense el desierto. En la noche la temperatura es helada y en el día no aguanta 6 horas. Te mueres deshidratado. ¿Qué pasó? El Señor los cubría con una nube. El Señor les dio el maná. El Señor los chiqueó en el desierto. El día que tú veas cómo se abre el mar y ese día sigues teniendo poca fe, mi hermano, ¿qué el Señor ha hecho por ti? ¿Qué el Señor ha hecho por ti? ¿Cuántas cosas el Señor no ha hecho por mí, por ti? Si la enumeráramos, nos quedamos cortos. A veces ni nos acordamos de las cosas que ha hecho Dios por nosotros. Así estaban estos hombres, no tenían fe de las cosas que el Señor ya le había hablado al pueblo de Israel. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Obstinado, ¿en qué? En su presente, en el problema. Cuando tú vayas hacia la tierra prometida que Dios te designó, mira, va a ser un proceso. ¿Saben cuántos lugares estuvo el pueblo de Israel acampando? Porque ellos no se establecían en un lugar. Ellos llegaban a un lugar y después llegaban a otro, llegaban a Jai y luego llegaban al otro pueblo, conquistaban y se iban, conquistaban. Estuvo en 42 lugares. 42 lugares estuvieron hasta alcanzar la tierra prometida. 40 años. ¿Y saben qué? Hubiera sido en tema de meses o de un par de años. Se lo aseguro. Estuvieron vagando y rodando lo que es el desierto por su desobediencia, por su negligencia. Fíjense, después el 4 dice: y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda multitud de los hijos de Israel. Egipto significa desierto. Pero ¿sabes qué? Ellos estaban en un desierto temporal. Pero regresar a Egipto significaba regresar a su antigua manera de vivir. Eran gente que en Egipto tenían comida, tenían ropa y tenían pero miren, limitado. Y ellos, cuando vieron la tierra prometida, que el Señor les había designado, que el Señor les había prometido, veían la tierra prometida y ¿saben qué hacían? ¿Qué pensaban ellos dentro de sí? Veían en su insuficiencia, veían ellos su poca capacidad. Ellos no entendían que realmente la tierra prometida la iban a alcanzar por Dios, por el amor de Dios, no era por su capacidad. Ya les había platicado una historia donde había miles de soldados y el Señor solamente designó 300 para conquistar un pueblo. No es en tu capacidad. Tú tienes que entregarle tu plan a Dios, tus planes a Dios. La Biblia dice que entregues tus planes en manos de Dios y vas a ver el poder de Dios actuar sobre tu vida. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Qué tú le has pedido a Dios? ¿Estás actuando con fe? ¿Estás actuando como Caleb o estás actuando como estos 11? Dice, y hablaron
a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes a Jehová, les dijo. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos los comeremos como pan. Fíjense la determinación de Caleb. Nosotros nos las comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No le temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo. La gente quería apedrear a Caleb. Mira, cuando tú te determinas a seguir a Dios y hablas de que tú crees en Dios, la gente te va a querer apedrear. E inclusive tus seres queridos. Es una locura lo que estás haciendo. Porque no entienden la fe. Porque la gente no entiende la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar seguro de que tú vas a alcanzar esa promesa. No lo ves, no lo puedes ver, porque si no, ¿de qué serviría la fe? Tú no ves esa promesa ahorita, pero sabes y estás seguro de que Dios te la va a entregar en tus manos. Ellos, ahorita gozan de esa tierra, con problemas y lo que sea, por lo que ya les platiqué, del error que cometió Abraham. Pero el Señor les cumplió la promesa. El Señor te va a cumplir tu promesa. El Señor tiene una tierra prometida para ti y te va a mover de lugar, como hoy. Hoy es nuestro último lugar aquí. Nos va a mover a otro lugar y a otro lugar hasta obtener esa tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida? Una casa, un empleo, una bendición. ¿Qué dices? Mejor me echo para atrás y me regreso a mi antigua manera de vivir, porque yo veo que aquí sigo a Dios y me meto en más problemas. Seguir a Dios requiere determinación. Seguir a Dios requiere determinación. Es clave la determinación. Sin determinación no hay manera de seguir a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ama la gente esforzada y la gente valiente y la gente que tiene fe. Aquí vemos la actitud de Dios, porque Dios se molestó. Dios los quería exterminar. Fíjense, dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Estamos en el 14:10. Pero la gloria de Jehová, dice, se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Imagínense, el Señor tuvo que intervenir porque la gente ya tenía las piedras en la mano para apedrear a Moisés, para apedrear a Caleb y a Moisés. Y le dijo, y fíjense lo que le dijo Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré por gente más grande y más fuerte que ellos. El Señor estaba harto, estaba cansado de esa gente. Eran obstinados, eran tercos, no tenían fe. Gente que solamente, nada más nos lamentamos ante las situaciones a veces. Uno tiene que actuar determinado, que actuar no con lo que tu vista te dice, sino que con lo que el Señor determinó para tu vida. Hay veces, de verdad, que yo lo sé que es frustrante. A veces uno se frustra, pero si nosotros, ¿saben qué? Yo me doy cuenta muchas veces qué tipo de fe tiene la gente por las cosas que está publicando en Instagram y las historias que publica. Gente que publica más del pasado que del futuro. Gente como esta, ¿qué? Que no veían la promesa de Dios para sus vidas. El Señor ya determinó una bendición para ti. Lo pasado pisado. Ellos tenían que enfocarse en las conquistas, no en su pasado. Ellos querían regresar a Egipto. Iban a designar a un capitán para que lo regresara a su pasado, de donde el Señor los había sacado. De un lugar de escasez, con casa, con comida, pero pobres. Con casa, con comida, pero los maltrataban, los golpeaban. Querían regresar a su antigua manera de vivir. Así estamos muchos nosotros. Y hay veces
Hay veces que cuando tú te pones en esa postura, aquí vemos al pueblo de Israel, que después, cuando por fin se convencen de ir, ¿saben qué le dijo Moisés? No vayan porque el Señor ya no va con ustedes. La promesa que el Señor les había prometido al pueblo, al fin se las entregó, pero a los obstinados no se los dio. Se los entregó a sus hijos. Pasaron 40 años, una generación, para que se murieran todos. El Señor esperó que se muriera una generación. ¿Para qué? Para entregarlo a sus hijos, por obstinados. Pero Moisés respondió a Jehová: los oirán luego los egipcios, porque de en medio de los sacaste de este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de tu pueblo. Dice, que cara a cara pareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba con ellos, que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. El Señor los quería exterminar. Fíjense, Moisés, a pesar de que el pueblo lo querían apedrear a Moisés, ¿saben qué hizo Moisés? Moisés clamó por ellos. El pueblo quería matar a Moisés con una piedra. Ese hombre tenía a Dios en el corazón. Hay personas que te van a criticar, hay personas que te van a querer destruir. ¿Cuál es tu postura también ante esa gente? ¿Cuál es tu accionar? ¿Oras por ellos o también los criticas atrás? Y las gentes que hubieran ido de tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo a la tierra de la cual les ha habido jurado, los mató en el desierto. Me encanta el 18. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión de los que... Dice, a la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable, que visita la maldad de los padres sobre los terceros hasta los cuartos. Perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Saben qué? Dios perdonó al pueblo. Dios perdonó al pueblo su obstinación. Ahora, Dios te puede perdonar un pecado, pero el hecho de que Dios te perdone un pecado no quiere decir que el Señor te cumpla lo que un día el Señor te prometió, pero no porque el Señor no quiera, sino por la falta de fe. Por tu obstinación, por estar viendo el pasado. Como las semanas pasadas les platiqué acerca de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿se recuerdan? La esposa de Lot volteó atrás. Esa mujer se comió una estatua de sal, volteando atrás, volteando a ver su pasado, lo que va a pasar. Ya. El Señor, por ejemplo, a mi amiga Carla le pidió el local donde ella se va a mover a otro local. Yo sé que Dios fue el que le dio ese nuevo lugar. Y el Señor la va a bendecir. Y a veces, en ese ínter, a veces sí podemos pensar en nuestro pasado. Híjole, pues acá estaba acá y no. Pero no. Uno tiene que avanzar. Y tiene que avanzar. ¿Por qué? Porque el Señor no se equivoca. El Señor donde te designa, el Señor es porque ahí viene tu crecimiento. Pero a veces ese camino, a veces por nuestra poca fe, no entendemos que realmente es el plan de Dios para nuestra vida. El Señor, yo me acuerdo, hay una imagen muy bonita que yo vi hace unos meses donde había una niña, ¿no? Había una niña así y tenía un osito. Y me encanta esa imagen. Y tenía ese osito así. Y Jesús estaba así como así, con un oso gigante atrás. ¿No han visto esa imagen? ¿Sí? Y tiene un oso gigante atrás y le dice a la niña, o sea, le pide el osito chiquito a la niña, y la niña con su osito chiquito no lo quería soltar porque ella pues estaba triste de que era su oso, pero Jesús tenía un oso gigante atrás, como diciendo, entrégame esto para ayudarte a esto mayor. Hay cosas que Dios te va a pedir, pero tú tienes que tener la fe de lo que te viene para ti es mayor, es más grande. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo, mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual yo le juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado lo verá. La obstinación irrita a Dios. Fíjense, recuerdan a Caleb, su postura ¿cuál fue? Era una postura determinada. Él no le importó ver gigantes. Dice, pero a mí, siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu,
y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia lo tendrá por posesión. Caleb a sus hijos les entregó también la tierra. Caleb vio la tierra prometida. ¿Qué postura estás tomando tú ante la circunstancia, ante el problema? Había en Caleb otro espíritu. No le importó a él Egipto. Él quería conquistar lo nuevo. No fue fácil. En esa tierra prometida que Dios designó para ti, van a haber problemas y van a haber gigantes. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu gigante? ¿Una enfermedad? ¿La economía? Eso para Dios no es nada. Para Dios es lo mismo hacer caer una hoja de ese árbol que sanarte de un cáncer. Es exactamente lo mismo. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros vemos a nuestra limitación. Nosotros vemos en nuestra capacidad y creemos que Dios es como nosotros. A Dios le cuesta el mismo trabajo curarte de un cáncer que a que se caiga una hoja de un árbol. A Dios le cuesta lo mismo prosperarte que la cosa más simple que tú y yo podamos hacer. Aquí el problema no es Dios, el problema es cuál es tu postura ante la situación, cuál es tu postura ante esa tierra prometida. ¿Quieres regresar a Egipto? ¿O quieres seguir? 42 lugares estuvieron el pueblo de Israel conquistando y conquistando y conquistando. Y hubiera podido ser, se los hace unos meses o 2 años máximo. 40 años por obstinados. Habló a Moisés Jehová y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, o sea, las quejas. Gente quejumbrosa, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y fíjense lo que les dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Fíjense, ¿recuerdan cuántos días estuvieron? Que les había platicado. El número de los días que estuvo los 12 príncipes de las tribus de Israel rondando la tierra prometida, ¿recuerdan? 40 días. Por cada día que estuvieron ellos, mira, aquí hay árboles, aquí hay no sé qué. Por cada día les dio un año. Fíjense, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, uno por cada año, y conoceréis mi castigo. Ellos estuvieron 40 años vagando en el desierto. ¿Saben por qué? Por su obstinación. ¿Cuántos años tú quieres estar vagando en el desierto? ¿Cuántos años? Aquí todos tenemos un desierto. Unos económico, otros temas en la cabeza, otros un problema, otros una enfermedad. ¿O qué? ¿Eres un hijo de Dios, sí o no? Dios no tiene una tierra prometida para ti. ¿Eres como Caleb o eres como estos 11? Ponte a pensar. No tienes que decir, dítelo a ti mismo. ¿Soy como Caleb o soy como los 11 estos? ¿Ves hacia atrás, ves hacia Egipto o estás viendo hacia el presente? O hacia el futuro, hacia tu tierra prometida. 40. Fíjense, esto es bien importante. Dice: y se levantaron por la mañana, subiendo al cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar de la cual habló Jehová, porque hemos pecado. O sea, ellos, ya una vez que el Moisés les había puesto unas regañadas, digan: pues órale, vamos, ¿no? ¿Y saben qué les dijo? No subáis, porque Jehová no está en medio de ustedes. No sean heridos delante de vuestros enemigos. Y fíjense otra vez en su obstinación. Sin embargo, el 44, se obstinaron en subir a la cima del monte, porque el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y dice: y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolas hasta Horma. ¿Qué pasó? Cuando ellos se determinaron por fin
a conquistar, el Señor no les dio la victoria. Ya lo habían puesto en su cabeza. ¿Pero qué? Fueron obstinados cuando el Señor les dijo. Si el Señor te dijo a ti algo, tienes que obedecer. Así es la fe. No es fácil. La verdad, la fe no es fácil. Pero requiere obediencia y requiere tener completa certeza de que Dios está contigo en ese problema, de que Dios está contigo en esa situación. ¿Te estás quejando o estás volteándose enfrente? ¿Estás recordando de lo que pasó? ¿Estás acordándote de Egipto? ¿De las legumbres que comías en Egipto? ¿O vas hacia adelante? Yo no sé ustedes, pero yo la verdad, yo tengo un espíritu de Caleb. Siempre he sido así. A mí me desespera el pasado. Mi hermano, yo viví en la calle. Para los que no saben, yo viví en la calle 15 días. Porque no podía pagar ni siquiera una nieve para mi hija. Y no me estoy lamentando. Se los pongo como un ejemplo. Si tú no has vivido en la calle, el día que tú vivas en la calle, te vas a acordar de mí. No pude pagar una renta y me requirieron porque ya no había pagado la pasada. Me dijeron, ¿sabes qué? No importa, pero quiero que te salgas. Yo conozco las leyes, yo conozco el tema inmobiliario. Yo me hubiera podido quedar ahí 8 meses, porque lo puedes hacer. Meten una demanda, pero yo no soy así. Dije, ok, no puedo pagar la renta. Me salí donde vivía, le dejé encargado a un amigo mis triques y me fui a vivir afuera de un bar, ahí por Chapultepec, con una bicicleta y una maleta. Yo vivía en una banca y mientras que dormía en esa banca, yo le preguntaba a Dios qué estaba pasando. Le dije, Señor, yo soy muy trabajador, yo no sé qué hago aquí. Después el Señor me explicó que yo sé en ese lugar. El Señor estaba moldeando mi carácter. El Señor me estaba moldeando que no dependía de mi capacidad. Y cuando yo lo entendí, empecé a prosperar y a prosperar. Eso fue hace 7 años. ¿Fue fácil? No fue fácil. Un campamento, uno de 42. Pero salí adelante. Ahora estoy en la tierra, no estoy en la tierra prometida todavía. Pero sigo hacia adelante, confiando en Dios. No confío en mi negocio, no confío en mi capacidad. Yo confío en Dios. Donde estés ahorita es solo un campamento temporal, porque el Señor tiene algo para tu vida. Les voy a platicar de una historia muy bonita. Es una historia, es como un aprendizaje, ¿no? Que hace años escuché, que se llama La Vaca, ¿no? Había un maestro, ¿no? Así, ¿lo han escuchado los de La Vaca? No. Ok. Había un maestro chino, así, es muy sabios, ¿no? Y que tenía su discípulo, y ellos iban de pueblo en pueblo enseñando al pueblo a gente cosas sabias, ¿no? Sabiduría. Y llegaron a un pueblo, vieron a una familia que tenía una vaquita, tenía una vaca vieja y así, ya estaba a punto de morirse, ¿no? Pero esa vaquita les daba leche y con la leche hacían queso y también hacían mantequilla, comían de esa leche, consumían de esa leche así, muy precario, pero vivían. Y le dijo este líder a su discípulo, ¿sabes qué? Vamos nosotros a esta vaca a aventarla por el barranco. ¿Pero cómo? Le dice el discípulo. ¿Pero cómo no? Pero pues si con eso esta gente vive, o sea, es su único sustento de esta familia, esa vaca. Es su único sustento esa vaca. Dijo el discípulo, pero ¿cómo esto puede ser algo, una enseñanza de vida hacia esas personas? Pues les vas a quitar el alimento. En la mañana siguiente se levantó este japonesito, este chinito, con su discípulo, agarraron la vaca y la fueron y la desbarrancaron.
No regresaron a la aldea, se fueron. Dice esta enseñanza que pasaron algunos años y el discípulo iba pasando por ahí y dijo, déjame ir a ver qué pasó con esa familia. Llegaron, vio una casa diferente, vio una casa nueva, o sea, como que habían derribado la chocilla esa. Yo he visto una casa con alberca, una casa grande, ¿no? Una casa bella. Y él dijo, pues seguramente pues se murieron o algo, ¿no? O vendieron el terreno y se fueron. Tocó la puerta. Le abre la persona que era el dueño de la vaca. Se queda así el discípulo, ¿qué onda, no? Y lo invita a pasar. Y empieza a platicar lo que le pasó. Le digo, ¿sabes qué? Un día desapareció la vaca. Pues obviamente se le había llevado el japonesito y el discípulo. Un día desapareció la vaca. ¿Y qué hicieron? Pues nos pusimos a trabajar y empezamos a hacer cosas nuevas. No sabíamos que teníamos otras capacidades para hacer otras cosas. Empezamos a sembrar. Empezamos a hacer esto. Empezamos a comercializar. Empezaron a sembrar ellos. Ya tenían un sembradío gigante. Tenían más cosas. Y así hemos prosperado. Se quedó, wow. Hay veces que el Señor te va a quitar esa vaquita. No entendemos a veces los designios de Dios, no los entendemos. Pero de Dios nada se le escapa. La Biblia dice que ni aún una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Una hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios. ¿Tú crees que es una coincidencia algo que estás pasando tú ahorita momentáneo? El Señor te está enseñando algo solamente. ¿Qué espíritu tienes? ¿El de Caleb o el de estos 11? ¿Cómo era Caleb? Decía, imagínense ver a un vato de 3 metros, me lo voy a comer como pan. Te tienes que comer como pan ese problema. Probablemente a tus ojos no lo entiendas. A tu capacidad probablemente no lo vas a comprender. Pero no es tu capacidad. Claro que ellos estaban metidos en un problema porque había niños, había mujeres, había ganado, había un montón de cosas. Pero no sabían que Dios estaba con ellos. Si Dios está contigo, mira, no hay problema. No hay problema que no se pueda solucionar en las manos de Dios. Un aplauso al Señor Jesús. Después de la alabanza vamos a orar para que el Señor, ¿cómo se llama? Para que el Señor